En el profundo silencio invernal de los picos de Europa, el pequeño pueblo de Valdeflores yacía escondido bajo un grueso manto blanco. En la mañana del 28 de diciembre, antes de que saliera el sol, la pequeña Sofía García, de 5 años, miraba por la ventana con sus grandes ojos marrones. Su pequeño aliento formaba nubes de vapor en el cristal, mientras observaba los copos de nieve caer silenciosamente hacia la tierra. «Mamá, la nieve es tan hermosa», susurró, tratando de no levantar la voz. Su padre, Miguel, el único maestro del pueblo, aún dormía. Su madre, Carmen, ya estaba en la cocina preparando el primer café del día. Sofía era la niña más querida del pueblo. Sus cabellos dorados siempre estaban cuidadosamente trenzados. Sus mejillas mostraban el rubor rosado del viento invernal, y en sus ojos ardía la curiosidad por descubrir el mundo. Esa mañana su pequeño corazón latía con gran emoción, porque su padre le había prometido ir a la casa del abuelo Esteban tan pronto como parara de nevar. El abuelo Esteban era el hombre más anciano y sabio del pueblo. Aunque tenía 90 años, su memoria era cristalina, y los cuentos que le contaba a Sofía alimentaban la imaginación de la pequeña. La casa del abuelo se alzaba en la colina del pueblo, al borde del bosque de hayas. Con su antigua construcción de piedra, parecía una casa de cuento, y el humo que salía de su chimenea daba un aire nostálgico al paisaje del pueblo. «Sofía, mi niña, el desayuno está listo». La voz de Carmen llegó desde la cocina. La pequeña corrió emocionada, sus diminutos pies descalzos, haciendo un suave ruido en el suelo de madera. Miguel ya estaba sentado en la mesa del desayuno, frotándose los ojos. A los 40 años, su cabello había encanecido prematuramente, pero su rostro aún irradiaba juventud. Este hombre era el maestro favorito de todos los niños del pueblo. Cuando miraba a Sofía, sus ojos siempre brillaban con una dulce sonrisa. «Papá, ¿iremos a ver al abuelo Esteban hoy?», preguntó Sofía esperanzada, juntando sus pequeñas manos. Miguel miró por la ventana. Aún nevaba, pero no intensamente. «Si el tiempo mejora un poco, iremos, mi princesa. Pero primero esperemos a que esta nieve aminore un poco». Carmen miró a su marido con expresión preocupada. El pronóstico del tiempo en la radio no había sido bueno. Meteorología había emitido una alerta de fuerte tormenta de nieve para la región. Pero mirar el rostro esperanzado de Sofía le hacía difícil contarle esta realidad. Hacia las 2 de la tarde, la nevada había amainado. Miguel tomó su decisión. «Está bien, Sofía, prepárate. Vamos a visitar al abuelo, pero no nos quedaremos mucho tiempo, ¿de acuerdo?». Sofía estaba tan feliz que empezó a dar pequeños saltos en la casa. Carmen la abrigó bien. Calcetines de lana gruesos, ropa interior térmica, suéter polar, chaqueta impermeable, bufanda, gorro y guantes. La pequeña tenía dificultades para moverse con toda esa ropa, pero no le importaba. «Mamá, ¿no me has abrigado demasiado?», preguntó riendo. «No, cariño, el invierno es muy frío. No queremos enfermar», dijo Carmen en un tono preocupado. El viaje tomaría aproximadamente 1 hora. Los caminos del pueblo eran estrechos y serpenteantes, especialmente peligrosos en invierno. Miguel arrancó su viejo Seat León, el vehículo que había servido fielmente a la familia durante más de 10 años. El viaje comenzó tranquilo. Sofía iba sentada atrás en su silla infantil, observando fascinada el paisaje nevado de los picos de Europa. Las altas hayas se doblaban bajo el peso de la nieve.
Sus ramas formaban túneles naturales sobre el estrecho camino. «¡Papá, mira! Los árboles parecen gigantes blancos enormes», gritó Sofía emocionada. Miguel sonrió a través del espejo retrovisor. «Es cierto, mi amor. Los picos de Europa son mágicos en invierno, ¿verdad?». Cuanto más subían, más densa se volvía la niebla. Miguel tuvo que reducir la velocidad. Los limpiaparabrisas trabajaban incesantemente contra los finos copos de nieve que habían comenzado a caer de nuevo. Después de unos 40 minutos de viaje, el tiempo comenzó a empeorar dramáticamente. Lo que había comenzado como una ligera nevada se transformó rápidamente en una furiosa tormenta de nieve. El viento aullaba alrededor del coche y la visibilidad se reducía a solo unos metros. «Miguel, quizás deberíamos dar la vuelta», murmuró Carmen nerviosa, agarrándose a su asiento. «Ya casi llegamos», respondió Miguel, pero su voz traicionaba su creciente preocupación. «Solo unos kilómetros más». Sofía, sintiendo la tensión de sus padres, se quedó más silenciosa. Apretó más fuerte a su pequeño osito de peluche Paco, un regalo del abuelo Esteban para su 4º cumpleaños. De repente, en una curva cerrada, Miguel perdió el control del vehículo. El Seat León se deslizó sobre el asfalto helado, giró y finalmente se detuvo en un montón de nieve al borde del camino. El coche no estaba gravemente dañado, pero era imposible moverlo. «¿Están todos bien?». Miguel se giró rápidamente hacia su familia. «Estoy bien», respondió Carmen con voz temblorosa. «Yo también, papá», dijo Sofía con una valentía que sorprendió a sus padres. Miguel intentó arrancar el motor, pero el coche no respondía. Peor aún, su teléfono móvil no tenía cobertura en esta parte remota de la montaña. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carmen, su voz llena de miedo. Miguel pensó un momento. «Recuerdo una cabaña vieja a aproximadamente 1 kilómetro de aquí. Si seguimos el camino, podemos encontrar refugio allí hasta que pase la tormenta». Carmen miró a su pequeña hija. «¿Es seguro caminar con Sofía en este tiempo?». «No tenemos otra opción», respondió Miguel. «Quedarse en el coche es más peligroso. Podríamos morir congelados». Abandonaron el coche y entraron en la furiosa tormenta de nieve. Miguel llevaba una mochila pesada con suministros de emergencia, mientras Carmen sostenía firmemente la mano de Sofía. El pequeño osito Paco estaba seguro en el brazo de Sofía. El viento era tan fuerte que apenas podían moverse. Los copos de nieve azotaban sus rostros como pequeñas agujas. Sofía trataba de ser valiente, pero sus pequeñas piernas se cansaron rápidamente. «Papá, no puedo más», gritó después de unos 20 minutos de lucha contra la tormenta. Miguel la levantó sin dudar y la puso sobre sus hombros. «Agárrate fuerte, mi pequeña guerrera. Lo lograremos juntos». Pero la visibilidad se había vuelto casi nula. Lo que había comenzado como un simple camino hacia la cabaña se convirtió en una lucha por la supervivencia. Miguel se dio cuenta de que se habían perdido. «Carmen, creo que nos hemos desviado del camino», admitió con el corazón pesado. En ese momento escucharon un sonido que heló su sangre, el aullido de un lobo a lo lejos. Los picos de Europa eran conocidos por su población de lobos que había regresado, pero un encuentro en estas condiciones podría ser mortal. Sofía comenzó a llorar. «Tengo miedo, papá».
No te preocupes, cariño. Papá y mamá están contigo. Trató de tranquilizarla Miguel, aunque su propia voz temblaba de miedo. Buscaron refugio bajo una gran haya e intentaron hacer un plan. El frío era penetrante y todos comenzaron a temblar. Miguel sabía que no podrían sobrevivir mucho tiempo en el frío. Tal vez deberíamos intentar volver al coche, sugirió Carmen. Ya no sé dónde está, admitió Miguel. Todo se ve igual en esta tormenta de nieve. Cuando la situación se volvía cada vez más desesperante, ocurrió algo extraordinario. De la pared de nieve emergió una figura grande y majestuosa. Era un lobo, pero diferente a todo lo que habían visto jamás. El animal era enorme, con pelaje gris-blanco denso y ojos dorados inteligentes. En lugar de parecer amenazante, irradiaba una extraña calma. Se detuvo a unos 10 metros de la familia y los observó atentamente. «No se muevan», susurró Miguel, atrayendo a Carmen y Sofía más cerca de él. Pero Sofía, con la inocencia de una niña, no mostró miedo. «Papá, no parece malo. Se parece a Paco», dijo, levantando su osito de peluche. El lobo, como si hubiera entendido las palabras de Sofía, se sentó e inclinó ligeramente la cabeza. Luego se levantó y comenzó a caminar lentamente en una dirección específica. Se detuvo y miró a la familia, como invitándolos a seguirlo. «¿Qué está haciendo?», preguntó Carmen confundida. Miguel, un hombre de ciencia y lógica, se enfrentaba a algo que no podía explicar. Creo que quiere que lo sigamos». «Eso es una locura», murmuró Carmen. Pero cuando la tormenta de nieve se intensificó aún más y su temperatura corporal bajaba peligrosamente, Miguel se dio cuenta de que no tenían otra opción. «¿Qué tenemos que perder?». Comenzaron a seguir al lobo, que caminaba lenta y pacientemente a través de la nieve profunda. Se detenía regularmente para asegurarse de que la familia pudiera seguir el ritmo. Sofía, ahora en brazos de Miguel, observaba fascinada al animal. «¿Cómo se llama, papá?», preguntó. «No lo sé, cariño, pero parece que nos está ayudando». Después de aproximadamente media hora, el lobo los llevó a una cueva oculta entre grandes rocas. Era un refugio natural, seco y protegido del viento. Miguel no podía creerlo. «¿Cómo pudo saber esto?», murmuró mientras entraban en la cueva. El lobo se quedó en la entrada, como haciendo guardia. Su cuerpo formaba una barrera adicional contra el viento frío. Carmen extendió una manta de la mochila en el suelo, y todos se acurrucaron juntos para mantenerse calientes. Sofía estaba cansada, pero sus ojos permanecían fijos en el lobo. «Mamá, ¿por qué nos ayuda?», preguntó. Carmen, buscando también una respuesta, acarició el cabello de Sofía. «A veces, mi amor, la naturaleza nos envía ángeles en diferentes formas». Miguel abrió sus suministros de emergencia: termo con té caliente, bocadillos y chocolate. Lo compartieron todo, e incluso Miguel arrojó un trozo de chorizo al lobo, que lo aceptó agradecido. La noche cayó, y la tormenta de nieve continuó rugiendo afuera. El lobo no abandonó su puesto. De vez en cuando escuchaban su suave aullido, como si advirtiera a otros lobos que se mantuvieran alejados. «Papá, ¿podemos darle un nombre?», preguntó Sofía somnolienta. «¿Cómo te gustaría llamarlo?». «Guardián», dijo sin dudar, «porque nos protege».
Miguel sonrió a pesar de la grave situación. Guardián es un nombre hermoso. La noche fue la más larga de sus vidas. El viento aullaba como un espíritu maligno, y el frío se filtraba en cada rincón de su refugio improvisado. Pero Guardián permaneció toda la noche en su puesto, su cuerpo cálido, ayudando a proteger la entrada. Sofía durmió entre sus padres, abrazando fuertemente a su osito Paco. De vez en cuando se despertaba y miraba a Guardián, que siempre estaba allí, como un centinela silencioso. Miguel y Carmen apenas durmieron. Se turnaron para mantenerse despiertos y cuidar de Sofía. Ambos pensaban lo mismo. Sin este lobo misterioso, probablemente ya estarían muertos. Miguel, susurró Carmen, en la hora más profunda de la noche, ¿crees en los milagros? Miguel, un hombre racional que siempre había buscado explicaciones lógicas para todo, pensó largo rato. Después de hoy, ya no lo sé, pero sé que este lobo ha salvado nuestras vidas. Hacia las 4 de la mañana, la tormenta de nieve finalmente cesó. Guardián se levantó, sacudió la nieve de su pelaje y miró a la familia. Luego fue a la entrada de la cueva y miró afuera, como evaluando el tiempo. Regresó y empujó suavemente a Miguel con el hocico, una señal clara de que era hora de irse. Abandonaron la cueva en el amanecer temprano. El mundo afuera se había transformado. Todo estaba enterrado en nieve inmaculada y blanca, y el silencio era absoluto. Guardián comenzó a caminar de nuevo, esta vez en una dirección diferente. Sofía, refrescada después del sueño, caminaba junto al lobo y charlaba con él como si fuera un viejo amigo. Guardián, ¿tienes también una familia? ¿Dónde está tu hogar? El lobo parecía entender sus palabras y respondía con un suave gemido. Después de aproximadamente una hora caminando por el bosque nevado, escucharon un sonido familiar, el rugido de motores. Guardián los había llevado a una carretera principal donde trabajaban las quitanieves. ¡Allí!, gritó Miguel emocionado. ¡La carretera! Un conductor de quitanieves los notó y se detuvo. Era José Martínez, un vecino de Valdeflores. «Dios mío, Miguel, habéis desaparecido toda la noche. Todo el pueblo os está buscando», gritó José desde su cabina. «Tuvimos un accidente y nos perdimos», explicó Miguel. «Pero este lobo...» Se giró para señalar a Guardián, pero el animal había desaparecido. Como un fantasma, se había desvanecido en las profundidades del bosque. «¿Qué lobo?», preguntó José confundido. Sofía corrió al lugar donde había estado Guardián. «Guardián, ¿dónde estás?», gritó. Pero no había rastro de él, solo huellas en la nieve, que rápidamente fueron cubiertas por los copos que caían. José los llevó de vuelta a Valdeflores, donde ya se había reunido una gran multitud. Todo el pueblo se había levantado para ayudar en la búsqueda. Cuando vieron el coche de José, todos estallaron en vítores. El abuelo Esteban, a pesar de su avanzada edad, fue uno de los primeros en correr hacia ellos. Sus viejos ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a Sofía. «Mi pequeño ángel», murmuró. «Estábamos tan preocupados». El doctor Moreno, el médico del pueblo, los examinó a todos y se sorprendió de su buen estado. «Es un milagro que hayáis sobrevivido en esas condiciones», dijo moviendo la cabeza. «Fue Guardián», explicó Sofía orgullosamente. «Él nos salvó».
Los adultos intercambiaron miradas escépticas. ¿Un lobo que rescata humanos? Sonaba como un cuento de niños. Pero Miguel y Carmen sabían lo que habían vivido. Describieron a Guardián en detalle, su inteligencia, su comportamiento, cómo los había llevado a la cueva y luego a la carretera. El padre Antonio, un anciano sabio, escuchó atentamente. En la Biblia, dijo finalmente, dice que Dios envía a sus ángeles para cuidarnos. Tal vez no siempre toman la forma que esperamos. En los días siguientes, su historia se convirtió en el tema de conversación de todo el pueblo. Algunas personas lo creían, otras eran escépticas. Pero algo inesperado sucedió. Ramón Silva, el guardabosques que había trabajado en los picos de Europa durante 40 años, vino a casa de Miguel. «He oído vuestra historia», dijo en serio, «y tengo que contaros algo». Se sentó y comenzó. Hace unos 10 años había un lobo en este bosque. Era diferente a los demás, más grande, más inteligente. Los lugareños lo llamaban el Guardián. Había varios informes de excursionistas que habían sido advertidos de peligros o rescatados de situaciones difíciles por él. Miguel y Carmen escucharon fascinados. Pero entonces, continuó Ramón, desapareció de repente. Pensamos que había muerto o se había ido. Nadie lo había visto durante años. «Hasta ahora», murmuró Miguel. «La descripción que habéis dado», dijo Ramón, «coincide perfectamente con el lobo que conocía entonces. Pelaje gris-blanco, ojos dorados, tamaño inusualmente grande». Sofía, que había estado escuchando todo el tiempo, corrió hacia Ramón. «¿Conoces a Guardián?» Ramón sonrió y se puso a su altura. «Tal vez, pequeña Sofía, tal vez el lobo que os ayudó es realmente el viejo Guardián». Obsesionado con la historia, Miguel decidió averiguar más sobre Guardián. Comenzó a buscar en los archivos locales, a leer artículos de periódicos antiguos e informes de guardabosques. Lo que encontró fue asombroso. Los informes sobre el lobo misterioso se remontaban a casi 20 años. Había historias de niños perdidos que fueron llevados sanos y salvos de vuelta a sus familias, de excursionistas heridos que fueron guiados hacia la ayuda, de avalanchas de las que la gente fue advertida. «Es imposible», murmuró Miguel para sí mismo. «Un lobo no puede vivir tanto tiempo». Pero Sofía tenía su propia teoría. «Tal vez Guardián es un lobo mágico, papá, como en las historias del abuelo Esteban». El abuelo Esteban mismo estaba fascinado por el relato de Sofía. «En las historias antiguas», le contó, «hay relatos de espíritus del bosque que toman la forma de animales para ayudar a las personas. Tal vez mi pequeña Sofía se encontró con un verdadero espíritu del bosque». A Sofía le encantó esta explicación. Cada noche antes de dormir rezaba por Guardián y le agradecía por su rescate. 2 semanas después de su aventura, la familia dio un paseo por el pueblo. Era un día claro y frío, y la nieve brillaba como diamantes bajo el sol. De repente, Sofía gritó emocionada: «¡Ahí está! ¡Ahí está Guardián!». Todos miraron en la dirección que señalaba. En una colina al borde del bosque se alzaba una figura familiar. Era inconfundible, el gran lobo con pelaje gris-blanco. Guardián estaba allí, majestuoso y tranquilo, observándolos. Cuando Sofía le hizo señas, inclinó ligeramente la cabeza, casi como una reverencia. «¿Veis eso?», susurró Carmen incrédula. Otros habitantes del pueblo
también lo habían notado. Pronto se reunió una pequeña multitud, todos mirando con reverencia al lobo en la colina. Guardián permaneció unos 5 minutos, como queriendo asegurarles que sabían que era real. Luego, con un movimiento fluido, desapareció de nuevo en el bosque. «Quería vernos», dijo Sofía con absoluta certeza. «Quería asegurarse de que estamos bien». La historia se extendió más allá de los límites de Valdeflores. La doctora Elena Ruiz, una investigadora de lobos de la Universidad de Oviedo, vino al pueblo para investigar los informes. «Lo que describís es un comportamiento extraordinario para un lobo», explicó a Miguel y Carmen. «Los lobos normalmente no rescatan humanos». Pero cuando examinó los informes de los últimos 20 años, todos siguiendo el mismo patrón, comenzó a dudar. «Hay algo muy inusual aquí», admitió. La doctora Ruiz instaló cámaras de vigilancia en varios lugares del bosque, esperando filmar a Guardián. Pasaron días sin éxito. Entonces, una noche, las cámaras captaron algo. Un gran lobo se movía por el bosque, pero lo que era realmente notable era su comportamiento. Parecía notar las cámaras y las miraba directamente, como si fuera consciente de la vigilancia. «En 30 años de investigación de lobos», dijo la doctora Ruiz moviendo la cabeza, «nunca he visto algo así. Este lobo muestra una inteligencia que va más allá de lo normal». Sofía comenzó a tener sueños extraños. En estos sueños corría por el bosque y hablaba con Guardián como si fueran viejos amigos. El lobo le mostraba lugares ocultos en el bosque, senderos secretos y hermosos claros. «Guardián me cuenta historias», reportaba a sus padres. «Me cuenta sobre todas las personas a las que ha ayudado». Miguel y Carmen inicialmente estaban preocupados por estos sueños, pero el doctor Moreno les aseguró que era una reacción normal a una experiencia traumática pero positiva. «Sofía está procesando la experiencia», explicó, «y su conexión con el lobo es probablemente más fuerte porque no tuvo miedo». De hecho, Sofía parecía cambiada desde la aventura. Era más segura de sí misma, más compasiva, y mostraba una sabiduría inusual para su edad. El abuelo Esteban lo notó primero. «Esta niña», le dijo a Miguel, «ha vivido algo especial. La ha cambiado». La historia de Guardián comenzó a cambiar todo el pueblo. Personas que apenas se habían saludado durante años se reunían para hablar sobre el milagro. La comunidad se volvió más unida, unida por el asombro compartido. El padre Antonio celebró una misa especial para agradecer la protección de Guardián. «A veces», predicó, «la gracia de Dios se manifiesta en las formas más inesperadas». La escuela local comenzó un proyecto sobre lobos y conservación de la naturaleza. Sofía se convirtió en una pequeña celebridad. Los niños escuchaban con reverencia cuando contaba su historia. «Tenemos que proteger a los lobos», explicaba a sus compañeros de clase con la seriedad de una adulta. «No son malvados. Guardián me lo mostró». Pronto la historia llegó a los medios regionales. Reporteros vinieron a Valdeflores para informar sobre el lobo milagro de los picos de Europa. Sofía fue entrevistada para la televisión local. Con sus grandes ojos marrones y su manera inocente de contar la historia, conquistó los corazones de los espectadores en todo el país. «Guardián es mi amigo», dijo a la cámara. «Nos salvó porque esa es su trabajo.
Él es el protector del bosque. La historia se volvió viral. Llegaron cartas y correos electrónicos de toda España de personas que se sintieron conmovidas por la historia de Sofía. Una carta particularmente emotiva llegó de una anciana de Galicia. Hace 50 años, cuando era niña, también fui rescatada por un lobo. Nadie me creyó. Gracias por compartir vuestra historia. La doctora Ruiz continuó su investigación e hizo un descubrimiento asombroso. A través de análisis de ADN de pelos que había encontrado en varios lugares, estableció que Guardián no era solo un lobo normal. Su composición genética, explicó en un informe, muestra características tanto de lobos europeos como de un linaje muy antiguo que creíamos extinto. Aún más misterioso era el hecho de que las muestras de ADN eran consistentes a lo largo de los años, lo que sugería que Guardián era efectivamente muy longevo. Es posible, especuló la doctora Ana Ruiz, que estemos tratando con una variante genética única que muestra longevidad extraordinaria e inteligencia. 6 meses después de su primer encuentro, Sofía tuvo un sueño especial. En este sueño, Guardián vino a ella y habló por primera vez en palabras. «Pequeña Sofía», dijo en su lenguaje de sueño, «mi tiempo aquí se acerca a su fin, pero quería agradecerte». «¿Por qué, Guardián?», preguntó. «Por no tener miedo, por verme como realmente soy. La gente me ha temido durante años, pero tú confiaste en mí». Sofía despertó con lágrimas en los ojos. Sabía instintivamente que algo importante iba a suceder. Una semana después, durante un picnic familiar al borde del bosque, ocurrió algo extraordinario. Sofía estaba jugando junto al arroyo cuando de repente miró hacia arriba y vio a Guardián parado al otro lado del prado. Esta vez no estaba solo. Junto a él estaba un lobo más joven, más pequeño y con marcas más oscuras, pero con los mismos ojos dorados inteligentes. «Mamá, papá, Guardián está ahí», gritó Sofía emocionada. Toda la familia miró y vio a los dos lobos parados tranquilamente en el claro. Guardián dio un paso adelante y dejó algo en el suelo. Luego empujó suavemente al lobo más joven, y ambos desaparecieron lentamente en el bosque. Sofía corrió al lugar donde había estado Guardián. Allí yacía una hermosa piedra gris, lisa y cálida, como si hubiera sido calentada por el sol. En la piedra había marcas naturales grabadas que parecían runas. «¿Qué es esto?», preguntó Miguel sorprendido. El abuelo Esteban, que había venido con ellos, tomó la piedra en sus manos temblorosas. Sus viejos ojos se abrieron con asombro. «Esto es una piedra guardiana», susurró. «En las historias antiguas se dice que los espíritus del bosque dan tales piedras a aquellos que ponen bajo su protección». Sofía tomó la piedra de vuelta y la apretó contra su corazón. «Siempre estará conmigo», dijo con absoluta certeza. En las semanas siguientes comenzaron a llegar nuevos informes de avistamientos de lobos en el bosque. Esta vez era el lobo más joven que habían visto con Guardián. Los habitantes del pueblo lo llamaron Junior o Guardián 2. La doctora Ruiz estaba fascinada. «Parece como si Guardián hubiera entrenado a un sucesor», explicó. «Esto es completamente sin precedentes en la investigación de lobos». Sofía no se sorprendió. «Guardián me dijo que su tiempo se acercaba al final», contó a sus padres.
pero quería asegurarse de que alguien estuviera ahí para ayudar. El nuevo lobo mostró comportamientos similares a Guardián, pero era más cauteloso. Evitaba el contacto directo con humanos. Era como si Guardián le hubiera enseñado a proteger, pero también a entender que no todos los humanos eran dignos de confianza. Sofía, ahora de 6 años, comenzó una misión que su corazón le había llamado a hacer. Quería enseñar a las personas a no temer a los lobos, sino a respetarlos y protegerlos. Habló en la escuela, ante grupos de adultos e incluso ante funcionarios del gobierno que vinieron a Valdeflores para investigar el fenómeno lobo. Los lobos no son nuestros enemigos, explicaba con la convicción que solo puede venir de la experiencia personal. Son parte de la naturaleza, igual que nosotros. Guardián me mostró que podemos vivir juntos. Su mensaje comenzó a dar frutos. El gobierno declaró los picos de Europa, alrededor de Valdeflores, como una área de protección especial para lobos. Se aprobaron nuevas leyes para proteger la población de lobos. Un año después de su primer encuentro con Guardián, la doctora Tara Ruiz hizo un descubrimiento revolucionario. Al analizar el ADN de Guardián, descubrió algo que sacudiría el mundo científico. Su estructura genética, explicó en una conferencia internacional, muestra características que sugieren que podría tener una conexión evolutiva con lobos prehistóricos que vivieron hace miles de años. Aún más asombroso era el descubrimiento de que el cerebro de Guardián tenía una estructura inusual que podría explicar una inteligencia superior y posiblemente incluso empatía primitiva hacia otras especies. Lo que vemos aquí, continuó la doctora Ruiz, podría ser evidencia de un tipo completamente nuevo de evolución, una donde la inteligencia y la compasión son las fuerzas impulsoras, no solo la supervivencia. La historia de Guardián y Sofía alcanzó atención internacional. Documentalistas de todo el mundo vinieron a Valdeflores. El pequeño pueblo se convirtió en un centro de investigación de lobos y conservación de la naturaleza. Sofía, ahora una pequeña celebridad, se mantuvo humilde y enfocada en su misión. Con la ayuda de sus padres, fundó una pequeña fundación llamada El Legado de Guardián, dedicada a la protección de lobos y la educación sobre la coexistencia pacífica entre humanos y lobos. Quiero que todos los niños aprendan a amar la naturaleza, no a temerla, explicó en una entrevista con la BBC. Llegaron cartas y donaciones de todo el mundo. Científicos, conservacionistas y personas comunes que se sintieron conmovidas por la historia apoyaron la misión de Sofía. Habían pasado 2 años desde que Sofía se encontró por primera vez con Guardián. El lobo original se veía con menos frecuencia, pero el lobo más joven, al que ahora llamaban Neo, continuó la tradición. Hubo nuevos informes de personas rescatadas de situaciones peligrosas por Neo. Un excursionista que se había perdido en la niebla fue guiado con seguridad a un sendero. Una familia que quedó atrapada en un deslizamiento fue llevada por Neo a una salida segura. Sofía sintió una conexión profunda con este legado. La piedra guardiana que Guardián le había dado siempre la llevaba consigo. A veces, cuando la sostenía, sentía una presencia cálida, como si Guardián todavía estuviera allí, solo en una forma diferente. En una cálida mañana de primavera, exactamente 3 años después de su primer encuentro, Sofía tuvo un último sueño especial. Guardián le apareció, pero esta vez se veía mayor, su pelaje más gris que blanco, sus ojos cansados pero en paz. «Es hora de que me vaya, pequeña Sofía»,
dijo suavemente, pero estoy orgulloso de ti. Has entendido mi mensaje y lo has compartido con el mundo. ¿Te volveré a ver alguna vez?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Guardián sonrió, algo que solo era posible en los sueños. Cada vez que ayudes a un animal, cada vez que enseñes a alguien a amar la naturaleza, en lugar de temerla, estaré ahí. Mi espíritu vive en cada buena obra. Cuando Sofía despertó, sabía instintivamente que Guardián se había ido para siempre, pero no se sintió triste. En cambio, se sintió llena de un sentido de propósito y misión. Sofía, ahora de 8 años, se había convertido en una voz poderosa para la conservación de la naturaleza. Su fundación había recaudado millones de euros y establecido áreas protegidas en toda Europa. Viajó con sus padres por el mundo, hablando en conferencias, escuelas y ante gobiernos sobre la importancia de proteger la vida silvestre. Guardián me mostró, dijo en un discurso ante las Naciones Unidas, que los humanos y los animales no tienen que ser enemigos. Podemos ser amigos, protectores unos de otros. Sus palabras, dichas con la inocencia de una niña, pero la sabiduría de alguien que había experimentado un verdadero milagro, conmovieron a personas en todo el mundo. 10 años después, Sofía, ahora una joven de 15 años, regresó a Valdeflores para graduarse en la escuela local. Había recibido ofertas de universidades prestigiosas de todo el mundo, pero no quería olvidar sus raíces. El pequeño pueblo había cambiado. Se había convertido en un centro internacional de investigación de lobos. El Instituto Guardián ahora se alzaba donde una vez estuvo la vieja escuela, y investigadores de todo el mundo venían aquí para estudiar la relación única entre humanos y lobos. Sofía visitaba a menudo el lugar en el bosque donde Guardián la había rescatado por primera vez. El lugar ahora estaba marcado con una pequeña placa que contaba su historia. Una tarde, mientras se sentaba allí viendo la puesta del sol, escuchó un sonido familiar. Un lobo aulló a lo lejos, no triste o amenazante, sino como un saludo, una confirmación de que el legado continuaba. Sofía sonrió y sostuvo firmemente la piedra guardiana. «Gracias, guardián», susurró, «por todo». Sofía finalmente estudió biología y ciencias ambientales en la Universidad de Salamanca, pero pasaba cada verano en Valdeflores, trabajando en el Instituto Guardián. Surgieron nuevas historias. Niños de todo el mundo vinieron a Valdeflores para aprender sobre conservación de la naturaleza. Muchos de ellos reportaron sus propios encuentros con lobos que los guiaron o protegieron. La doctora Ana Ruiz, ahora directora del instituto, documentó cuidadosamente estas historias. «Parece», dijo, «como si Guardián hubiera puesto en marcha algo que va mucho más allá de un solo encuentro». Sofía asintió. Ahora entendía que Guardián no solo había salvado su vida. Había iniciado un movimiento, un cambio en la forma en que las personas pensaban sobre su relación con la naturaleza. Después de años de investigación, el Instituto Guardián hizo un descubrimiento asombroso. Los análisis de ADN de lobos en toda la región mostraron que muchos de ellos llevaban los marcadores genéticos únicos de Guardián. «Es como si hubiera fundado una nueva línea evolutiva», explicó la doctora Ruiz. «Una línea de lobos con mayor inteligencia y empatía natural hacia los humanos». Estos lobos guardianes, como fueron llamados, fueron avistados en diferentes partes de España, todos mostrando comportamientos similares. Ayudaban a personas en peligro,
advertían sobre peligros y parecían tener una conexión intuitiva con la emoción humana. Sofía estaba fascinada, pero no sorprendida. Guardián nos mostró que la evolución no es solo biológica, dijo. También puede ser espiritual y emocional. Lo que había comenzado como una simple historia sobre una niña perdida y un lobo útil, se había convertido en un movimiento global. El efecto Guardián se enseñaba en escuelas de todo el mundo, y programas de conservación en docenas de países se desarrollaron según sus principios. Sofía, ahora de 25 años y doctora en biología, dirigía una organización internacional dedicada a la protección de depredadores y la promoción de la coexistencia pacífica entre humanos y vida silvestre. El mensaje de Guardián, explicó en una conferencia TED, era simple. Todos somos parte del mismo ecosistema. Cuando aprendemos a confiar y protegernos mutuamente, todos podemos prosperar. Su trabajo había producido resultados concretos. La población de lobos en España se había recuperado y los conflictos entre humanos y lobos se habían reducido a un mínimo. En su 30º cumpleaños, Sofía regresó a Valdeflores para celebrar con su familia y los habitantes del pueblo. El pequeño pueblo era ahora una atracción turística, pero había conservado su encanto rústico. El abuelo Esteban, ahora de más de 100 años, pero aún agudo de mente, seguía contando historias de Guardián. No era un lobo ordinario, decía a menudo a los visitantes. Era un mensajero, un maestro, un amigo. En esa noche especial, cuando la celebración terminó, Sofía dio un último paseo por el bosque. Fue a la vieja cueva, donde una vez encontraron refugio, y se sentó para reflexionar. De repente, escuchó pasos. Cuando levantó la vista, vio un lobo, no Neo ni ninguno de los otros lobos conocidos, sino algo diferente. Este lobo tenía las mismas marcas gris-blancas que Guardián, los mismos ojos dorados. «¿Eres...?» comenzó a preguntar Sofía, pero el lobo se acercó lentamente y puso su cabeza suavemente en su mano. En ese momento, Sofía entendió. Guardián nunca se había ido realmente. Vivía en cada lobo que había influenciado, en cada persona que había escuchado su mensaje, en cada acto de bondad entre especies. «Gracias», susurró, «por mostrarme quién soy realmente». El lobo permaneció un momento. Luego desapareció suavemente en las sombras del bosque, exactamente como Guardián había hecho todos esos años atrás. Hoy, muchos años después, la historia de Guardián y Sofía se ha convertido en una leyenda moderna. El Instituto Guardián se ha convertido en un centro líder mundial para la investigación de las relaciones humano-animal. La hija de Sofía, la pequeña Luna, crece con las historias de su madre y ya muestra el mismo amor y respeto por la naturaleza. A veces afirma haber visto un gran lobo gris en el bosque que la observa y la protege. La piedra guardiana que Guardián le dio a Sofía hace tantos años, ahora se exhibe en un lugar de honor en el instituto. Niños de todo el mundo vienen a tocarla y escuchar la historia. Y a veces, cuando el viento sopla a través de las hayas de los picos de Europa, los lugareños juran que pueden escuchar el suave aullido de un lobo, no triste o amenazante, sino como una promesa de que el Guardián todavía está ahí, todavía vigilando, todavía protegiendo. El legado de Guardián vive en cada acto de bondad, en cada momento de comprensión entre humano y naturaleza, en cada niño que aprende a amar la vida silvestre en lugar de temerla. Porque los verdaderos milagros, como Guardián mostró, nunca terminan realmente. Se transforman
crecen y tocan nuevas vidas, generación tras generación, hasta que el mundo mismo se vuelve un poco más mágico, un poco más amoroso. Esta historia nos recuerda que en nuestro mundo moderno todavía hay lugar para los milagros, y que a veces las amistades más improbables traen los mensajes más poderosos de esperanza y sanación. Guardián puede ser una figura de la imaginación, pero las lecciones que enseñó a Sofía y a todos nosotros son atemporales y reales. Respeto, compasión y el poder transformador del amor entre todos los seres vivos.